Buenas tardes. El día 28 de julio de 1912, don Benito Pérez Galdós, en Santander, presidente de la Conjunción Republicano-Socialista, decía: ahora que mis ojos han vuelto a ver la luz, renace en mi espíritu la imagen de la Segunda República Española moldeada por el tiempo. Esa imagen ha renacido constantemente a lo largo de muchas personas en las que me encuentro, pero lógicamente algún día, espero más pronto que tarde, la República ha de venir, porque la monarquía, incluso la monarquía parlamentaria, que ha prestado, hay que decirlo, servicios inestimables a la democracia española de la transición, lógicamente es un régimen anacrónico que no puede resistir el paso del tiempo ni la evolución de la humanidad. Aprendí a conocer y a amar a la República, conocer y amar a la República Española en aquellos, siendo todavía muy niño, 14 o 15 años, por aquellos polvorientos caminos de la campiña del Pinar, en los que José Padrón Machín, sin que nadie nos pudiera oír porque estaba prohibida la República, me enseñó a amar a la República y a conocer la República. Mientras la mayoría de los niños españoles tenían que someterse a las enseñanzas del nacionalcatolicismo, como yo también, y de la enseñanza que estaba lógicamente dirigida por la Iglesia Católica, yo tuve el privilegio, en un pueblo recóndito de la Isla del Hierro, donde solo iba un correillo una vez a la semana, tuve el privilegio de conocer a la República. Y como estaba prohibido conocerla y hablar de ella, más interés despertó en mí. Debo pues a José Padrón Machín no solo el que haya construido los cimientos de mi formación intelectual, sino mi amor y mi conocimiento a la Segunda República, de la Segunda República Española. Desde entonces, desde los 15 años, llevo estudiando la República, oyendo testimonios de los que vivieron la Segunda República. Y, por lo tanto, hace ahora 50 años que estoy dedicado en el 80% a estudiar y a leer de mis lecturas sobre la Segunda República en la Guerra Civil. Después de José Padrón Machín vino mi estancia en Madrid con el doctor del Reino Pedro de la Barbera, que durante 4 años que duró mi preparación de oposiciones en Madrid, todos los sábados lo visitaba en la Fundación Jiménez Díaz, discípulo predilecto de Negrín, que no llegó a ser catedrático por la guerra, que estuvo en Alemania de la mano de Negrín con el premio Nobel Tannhäuser, y me hablaba de su maestro Negrín sábado tras sábado, porque claro, él le pareció sorprendente que un joven guerreño tuviera el interés que tenía yo por conocer la figura de Negrín y la Segunda República. Muchos contactos he tenido posteriormente con protagonistas de aquel acontecimiento histórico. Muchas semanas en Val-de-Loire, en los Alpes Marítimos, pasé con Juan Negrín Jr. hablando de su padre, de la República y de la Guerra Civil. Y durante los 10 últimos años, Antonio Aguado, secretario de la Fundación Juan Negrín, y yo como vicepresidente, visitamos todos los meses de septiembre a Santiago Carrillo en su casa, compartíamos con él un día entero hablando y oyendo su magisterio político producto de una experiencia histórica inigualable. Y también mi contacto con José Prat, senador socialista en la transición, que estuvo exiliado en Colombia durante 30 años, el primer republicano que logró ser declarado del Consejo de Estado, subsecretario con Negrín en la presidencia y director general de lo contencioso cuando venía el Ministerio de Hacienda, también
tuve con él una relación muy estrecha y me dejó un legado el día antes de su muerte, cuando lo visité en la clínica de la Zarzuela. Me dejó, agarrándome el brazo, el legado: Eligio, la democracia es un ejercicio continuado de humildad. Comprenderán ustedes que el haber vivido intensamente, intelectualmente y personalmente, estudiando la Segunda República, reivindicando la figura de Lenin contra el olvido de los vencedores, contra el olvido de los vencidos y contra su propio partido, el socialista, que lo expulsó en el año 1947 y no reconoce su militancia hasta el año 2008, en el que simbólicamente se devolvió el carnet a su nieta y a los 32 compañeros socialistas que fueron expulsados junto con él. Comprendan ustedes que yo reconozco que quizá me han transmitido las heridas que les causó tan trágico acontecimiento del levantamiento militar y la dictadura de los 40 años. Por eso yo reconozco que en cierto modo soy un hombre del pasado. Mis amigos, los nacionalistas vascos y catalanes, que tengo muy buenos amigos, me dicen: Eligio, tú respiras por la herida. Puede que tengan razón, y eso me resta probablemente objetividad para hablar de la Tercera República. Mi intención, mi voluntad es que por lo menos esa experiencia que yo he vivido, como si realmente la hubiese vivido realmente, sirva para que pueda las nuevas generaciones de españoles y los jóvenes, ahora la juventud socialista, abogar por la Tercera República que soñaba con la segunda de Benito Pérez Galdós. Pero antes de decir las claves que me llevan a afirmar que no creo que en este momento existan las condiciones sociales, objetivas y económicas para una Tercera República, y siento tener que bailar con la más fea en estos temas, quisiera decir que esta iniciativa de construcción democrática me parece ejemplar, me parece digna de ser imitada, porque uno de los grandes problemas que tenemos actualmente, que no los teníamos cuando vino la monarquía, es que ahora los partidos políticos no tienen debates internos. En el año 34, en la isla, en mi pueblo del Pinar, el más alejado de Madrid, José Padrón Machín editaba en Valverde La Voz del Trabajo, 3.000 ejemplares, con una imprenta rudimentaria, de los cuales 800 los enviaban a Argentina. Se repartía un ejemplar del socialista en cada pueblo, y cuando los trabajadores al mediodía descansaban de las tareas agrícolas o ganaderas, debajo de una higuera, el que sabía leer les leía el socialista, que llegaba lógicamente con un retraso de 15 días, porque entonces solo un velero había. Es decir, voy a ponerles un ejemplo. 7 pastores de cabras de mi pueblo del Pinar, movilizados por Franco, que les dio las primeras alpargatas que tuvieron en su vida, porque nunca cansaron más que majos, se pasaron en el campo de batalla a la República. 4 de ellos murieron. Y cuando yo presenté con Santiago Carrillo en el Parlamento, en el Congreso, el libro sobre la ocupación guerrillera de Levante y Aragón, que presidió un pastor de cabras de mi pueblo que luchó 10 años contra el fascismo y que fue fusilado en Paterna el día 30 de agosto del 47, 5 días después de haber nacido yo, me preguntó: Eligio, ¿cómo sabían esos pastores que debían de morir por la República? Sencillamente, porque entonces las juventudes socialistas y el Partido Socialista en el Hierro enseñó, hizo una labor de pedagogía extraordinaria. Incluso los maestros de institución libre de enseñanza durante el directorio militar enseñaban lo que era la democracia y lo que eran las ventajas de la República a aquellos jóvenes que lógicamente no tenían absolutamente nada, porque en la escuela pública de entonces
había más lagartijas que niños, pero sin embargo había en la mesa un tomo de Galdós y otro del Quijote. Cuando yo le dije a José Padrón Machín, con 16 años, don José, por favor explíqueme lo que es el socialismo, de que no se podía hablar. No, mijito, primero hay que leer cultura y luego la política. Tienes que leer a Cervantes y a Galdós. ¿Qué ocurría entonces? Que los intelectuales estaban comprometidos con el progreso y con la democracia y con el advenimiento de la República. Y en el Parlamento español, en una España depauperada, analfabeta y muerta de hambre, había en los parlamentarios mucho más nivel intelectual del que existe hoy. No es comparable el Congreso actual de los diputados con el nivel intelectual, político y cultural de aquellos diputados de la Segunda República, cualquiera que fuera el partido al que pertenecían. Claro, naturalmente, entonces no había televisión, no había programas del corazón, no había nada más que radio y prensa, y ahora que hay medios de comunicación que podrían hacer una labor mucho más importante que la que hizo entonces los parlamentarios leían a Cervantes y a Galdós, y ahora solo leen unos El Mundo y otros El País, y así no va. Y el Partido Socialista, yo le hablaba junto con Alfredo Mederos y Mercedes Pérez Suárez el viernes pasado a las Juventudes Socialistas, que me invitaron. Fui entusiasmado, porque es la primera vez que me invitaban, y entonces les dije al final, pero bueno, a ustedes nadie les había hablado sobre la República, sobre la Segunda República, y me dijeron, no, a nosotros nadie nunca nos ha hablado de eso, hasta ahora solo nos han utilizado para pegar carteles. Y entonces, ¿cómo ustedes están defendiendo que venga la Tercera República sin todavía haber estudiado y reflexionado sobre las dos repúblicas anteriores? Es decir, un madrileño en el año 23, cuando Primo de Rivera instaura el directorio militar, un madrileño que iba a comer churros los lunes en una cafetería madrileña de Carabanchel, leía El Sol, donde Ortega y Gasset publicó La rebelión de las masas y El tema de nuestro tiempo. Es decir, leía a Ortega y Gasset. Hoy, pues lee a Cebrián y a un señor de cuyo nombre no quiero acordarme, que es el director del Mundo. Es decir, los intelectuales hoy, un artículo de Ortega, de Lenda es monarquía, acabó con el directorio militar de Primo de Rivera y posteriormente de Aznar. Por eso considero que esta iniciativa de construcción democrática es un oasis en el desierto. Es el que ha vuelto, esta iniciativa es la que ha vuelto a renacer en mi espíritu como Galdós, la imagen de la Tercera República. Pero, mis queridos amigos, como esto lo llevo en el corazón, reconozco que ya no puedo transmitir a las nuevas generaciones una visión objetiva, que es la que necesitan. Por eso me alegré de que el compañero que me ha presidido el uso de la palabra interviniera, porque es necesario que los jóvenes digan cuál es su opinión y tengan otra visión, porque la mía está, lógicamente, como decía Galdós, moldeada con el tiempo. El día 14 de abril, cuando en la Puerta del Sol se congrega el pueblo madrileño ansioso de la República surgida en unas elecciones municipales, y es un día maravilloso en el que vino sin romperse un cristal, en el que el pueblo de Madrid entusiasmado proclamaba la Segunda República en el balcón de la Puerta del Sol, en el que yo un día estuve con Leguina cuando era presidente de la Comunidad Autónoma, Indalecio Prieto dijo: si vuelven sus enemigos, esta alegría de hoy se convertirá en lágrimas. Sus enemigos volvieron. Y yo me pregunto, ¿han desaparecido? Creo que no, lamentablemente. Porque los enemigos de la República no solo fueron los militares africanistas que protagonizaron la insurrección militar con la República, ni la derecha y la ultraderecha española que la apoyó, ni los fascismos italianos que la financió con los financieros españoles, como ahora demostramos en línea, ni el nazismo. Fueron también enemigos de la República,
Y yo lamento mucho, y ellos me dicen, ya ni siquiera mis amigos nacionalistas vascos y catalanes hablan de esto conmigo porque les molesta mucho lo que les digo, porque lo han ocultado y se le ha ocultado al pueblo español. Me duelen más los enemigos que estuvieron al lado de la República y la traicionaron en el campo de batalla. Cuando la República sola se enfrentaba con el fascismo internacional, con el abandono de las democracias occidentales por el nefasto Comité de No Intervención formado por Inglaterra y Francia, esa República sola, con Negrín al frente posteriormente y con Azaña, era traicionada en el campo de batalla por los nacionalistas vascos y catalanes. El mismo día, y eso es lo que realmente me duele, el que los fascistas hayan hecho lo que hicieron. Bueno, ¿qué iban a hacer? No saben hacer otra cosa, no saben hacer otra cosa que acabar, como hicieron en otros periodos de España, con las épocas liberales y con las épocas democráticas, acabar por la fuerza. Eso ya lo tenían siempre muy ensayado. Pero el mismo día 14 de abril, ese mismo día, mientras Indalecio Prieto decía que si vuelven los enemigos, la guerra se convertirá en arma, Macià proclama la República Catalana en Cataluña. Exactamente igual que hicieron el día 11 de febrero, cuando Figueras proclama la primera República Española, proclaman en Cataluña la República Independiente, y luego, tras conversaciones intensas, Figueras les convence de que van a respetar la autonomía, y entonces es cuando surge la figura de Vimargall, que no era independentista, figura que yo he conocido muchísimo gracias al magisterio que a los 18 años tuve la suerte de recibir de Gumersindo Trujillo, que entonces había hecho ya una tesis doctoral sobre el ferrismo español y sobre Vimargall. Es lamentable para Canarias y para mi generación que Gumersindo no esté entre nosotros. ¿Cuánto nos hace falta en este momento? ¿Quién nos garantiza que el día que venga la Tercera República no vaya en el mismo día otra vez a proclamar la independencia de Cataluña? Yo no tengo ninguna seguridad de que no sea así. Tuvieron que ir corriendo el día 15 de abril, tuvieron que ir corriendo a Cataluña en avión, Nicolau de Oliver, Marcelino Domingo y Fernando de los Ríos, ministros de la República, para ir a convencer a Macià de que eso era un disparate. Una república que había venido cogida por los pelos, en un momento delicado. El nacionalismo catalán siempre ha aprovechado las debilidades de la democracia española para reclamar su independencia, siempre. Y convencieron a Macià de que no se preocupara porque le iban a aprobar su estatuto inmediatamente, que estaba ya en el programa del Pacto de San Sebastián que habían elaborado el gobierno provisional de la República. Pero es que en octubre del año 34, de nuevo, esta vez con Panis, aprovechando la revolución proletaria de Asturias, que no solo vino, como dicen ahora los franquistas nostálgicos, porque gobernaba la derecha, no, porque el pueblo estaba hambriento, los campesinos extremeños y andaluces hacían colas por una peonada y las mujeres daban a luz en esas colas para conseguir un mísero salario con que paliar el hambre. Y cuando vieron que Jiménez Fernández, ministro de Gil Robles, que fue luego profesor de Felipe González, hizo la ley de yunteros, la ley de acceso rústico a la propiedad y la ley de arrendamientos, y mejoró la situación del campesinado, el bienio negro, pero la ultraderecha, los terratenientes, acabaron con su ministro y lo llamaron bolchevique. Y cuando vieron que la única esperanza que tenían en un ministro católico progresista era defenestrado violentamente por la ultraderecha, entonces es cuando vieron que no tenían más solución que la revolución de Asturias. Pues bien, eso fue el 4 de octubre. El día 10 de octubre, Campanis vuelve a proclamar la República Catalana. Y en esta ocasión hubo derramamiento de sangre, más de 40 muertos, porque el gobierno de Lerroux decretó el estado de guerra en Cataluña. Y gracias al general Batet, republicano, demócrata,
a quien, como a todos los generales republicanos, Franco asesinó después de terminar la guerra, porque cometió el delito de ser leal a la República, el Jalbatet, que recibió la orden de restaurar el gobierno republicano, el orden de Cataluña, fue prudente y negoció con Companys la rendición, y afortunadamente el tema no terminó violentamente. Pero es que antes, en agosto de 1932, la derecha, la ultraderecha, vuelve a levantarse en armas contra la República a través de lo que se ha llamado la Sanjurjada. En fin, podría seguir hablando, pero no quiero que me acusen de erudición histórica. Lo cierto es que, como dijo Prieto, todos decían amar a la República y todos se conspiraron para destruirla. Pero lo que es más doloroso, y poco sabido porque se han molestado en que nadie lo sepa, es que no solo los militares se dan un golpe de Estado que fracasan 24 horas, pero luego hacen la guerra civil con todas las consecuencias nefastas que para España ha tenido la guerra. San Pedro ha dicho, de los pocos intelectuales que antes no nombré, que son ahora una excepción, San Pedro, que ha fallecido recientemente, ha dicho que si la República hubiese seguido España, hoy sería una república federal y sería uno de los países más avanzados de Europa. Pues bien, aquellos militares africanistas, protestando de que había que luchar contra el comunismo, olvidando que el Partido Comunista solo tuvo 17 diputados en la Asamblea del Frente Popular, era prácticamente un partido inexistente, como ha señalado Azaña en su discurso de Barcelona del 38, esos militares africanistas se convierten en asesinos, porque muchas veces se dice que en la República hubo violencia, sí, protagonizada por las hordas anarquistas y por las milicias incontroladas que se sustrayeron al gobierno de la República dinamitada, pero la represión, tanto en la guerra civil como después, sobre todo, fue dirigida, del lado de los vencedores, dirigida, planificada y ejecutada por el mando militar. Pues bien, la República tiene que enfrentarse con un ejército, con parte del ejército que se alza. Hay que decir que los 6 generales de la Guardia Civil, incluso luego de la República, incluyeron 4 capitanes generales que no secundaron el movimiento militar y que por eso pagaron con su vida. Pero es que la República tenía al enemigo dentro, en su bando, porque desde el principio de la guerra empezó el PNV, que era entonces probablemente más derecha que ahora, a negociar con Franco a través del Vaticano. A negociar con Franco a través del Vaticano la rendición, con el pretexto de que a lo mejor le respetaba sus fueros y su autonomía. Pero qué ilusión, ¿no? Como dice Azaña, dice, pues bueno, es que alguien puede pensar que los militares o Franco o Primo de Rivera les iba a respetar la autonomía de Cataluña. Ellos pensaban, dice, bueno, los catalanes pensaban, si Franco nos elimina a los sindicatos y a la izquierda, podremos gobernar con más tranquilidad nuestra economía. Y pactaron con Franco, lo ha dicho Vicente Navarro hace poco, las clases conservadoras catalanas y vascas se sometieron a la Junta de Burgos, porque lo único que les importaba era la pela, y como Franco les garantizó la pela, lo que más les importaba era el pepino. Por eso yo no creo ni en el catalanismo, ni creo en el sentimiento vascuense, porque en definitiva reconozco que estoy respirando por la herida, pero ahí están los hechos. Y Mola y Franco, el mulo Mola, como decía el premio Nobel de Literatura chileno Pablo Neruda, le envían a Aguirre un protocolo de rendición. Y se lo envían, ¿saben ustedes a través de quién? De Eugenio Pacelli, posteriormente Pío XII.
y negocian, mientras no habían cogido un fusil para luchar contra el lanzamiento militar en el País Vasco, hasta que Prieto, que había luchado por la autonomía del País Vasco desde el Pacto de San Sebastián, que presentó el proyecto de ley con Aguirre para la autonomía, cuando le aprueban en septiembre del 36 el Estatuto de Autonomía de Vasco, entonces ellos sí ya se deciden a luchar, porque había que defender el País Vasco, no la República. No estaba en su intención la defensa de la República. Y luego, ¿qué ocurrió? Los carlistas se pasaron en masa a la Junta de Burgos. Los gudaris se rindieron en Santoña a las tropas italianas sin disparar un tiro. Y pactaron con Mussolini una rendición controlada por los italianos para no verse luego titulados por Franco, que fracasó, y Franco acabó, lógicamente, con la resistencia fusilando a todos los que se sintieron. Bilbao fue tomada sin disparar un tiro, porque las industrias de guerra que Indalecio Prieto, como ministro de la Defensa durante la Guerra Civil en el gobierno de Negrín y antes en el gobierno de Largo Caballero, dijo que por favor pararan las fábricas y que les remitieran las municiones. No, se aprovechó de ella Franco cuando entró, porque las fábricas estaban intactas y perfectamente municionadas. Esa es la realidad. ¿Y qué pasa en Cataluña? En Cataluña, la Generalitat concibe a la República como un ejército de ocupación de Cataluña, en plena retaguardia. Colectiviza las industrias de armamento, las arruina y deja a la República sin armas. Crean la moneda catalana, que no tenían competencia para ser moneda, porque eso le correspondía al gobierno de la República. Crean su Ministerio de Defensa, la Consejería de Guerra, que es un absoluto fracaso. Y además, porque claro, se creían muy valientes porque lograron abortar el alzamiento nacional del 36. No lo abortaron ellos, ni las hordas anarcosindicalistas, como se dice. Lo abortó el general Escobar y la Guardia Civil y el general Aranguren. Porque si la Guardia Civil se pone al lado de Godet, evidentemente no triunfa el alzamiento nacional. ¿Qué vienen ahora a decir? No, nosotros fuimos los únicos que resistimos al alzamiento militar el 18 de julio. Pero bueno, ¿a quién van ustedes a engañar? Le digo yo a mis amigos, con la euforia que estoy diciendo ahora, porque me suelo enfadar cuando hablo de estas cosas. Si no es el general Escobar, claro, luego Franco fusiló al general Escobar y al general Aranguren, que era su superior, el general de la Guardia Civil en Barcelona. Lo fusiló después de la guerra. No tuvo compasión ni piedad porque nunca la tuvo por nadie, ni siquiera contra sus compañeros de armas. Ser compañero de armas es un eufemismo, ¿no? Y Azaña y Negrín, yo tengo para mí una convicción. Azaña murió con 60 años, no por la sublevación militar, sino por la traición. Digo traición, porque en un estado de guerra, quien detrás de la retaguardia está obstaculizando el gobierno que está luchando contra el fascismo, se llama traición. Y todo el mundo sabe cómo se castiga la traición en el estado de guerra. Pero claro, Negrín y Azaña no estaban por fusilarlos, que es en mi opinión lo que creo que debían de haber hecho. Y esto, cuando lo digo a los catalanes y vascos, no se subleva, ¿no? Yo digo, bueno, el delito de traición, ¿cómo se castiga? ¿Qué me quieren decir cómo? En el estado de guerra. Bien, yo tengo para mí que Azaña murió prematuramente a los 60 años y don Juan Herido a los 65. Azaña se hizo eco de esta tradición. Voy terminando. El que haya leído La velada en Benicarló, yo a veces digo con cierto sarcasmo que no me imagino a Zapatero o a Rajoy escribiendo La velada en Benicarló, porque bueno, yo creo que hay un ataque de inteligencia, ¿no? Y ahí se lamenta profundamente de la falta de solidaridad y colaboración con la República. Negrín
Por eso viene el gobierno de Valencia a Barcelona, Negrín, instaura, lógicamente militariza las fábricas, pero ya era un poco tarde, y los vascos que huyeron del País Vasco sin disparar un tiro y vinieron a Cataluña, forman el eje Cataluña-País Vasco y hablan del ejército de invasión, que era el ejército de Negrín, que les invadió, porque los militarizó como correspondía a un gobierno en guerra. Que tiene narices, hay que tener cinismo, ¿no? Bueno, así son las cosas. Azaña, en la velada de Berlín-Carló, amargamente se hace eco de esta traición de los vascos y catalanes. Y en los 11 artículos que publica después de la guerra civil, amargos, pero lúcidos, como todo lo que él escribió desde Pilar Sismer, afronta este tema con una tristeza que yo, desde luego, no puedo evitar tenerla también. Llegó a decir lo siguiente: con Franco a lo mejor nos podríamos entender, pero con estos nacionalistas es imposible. Y dijo algo terrible, ¿eh? Si estos nacionalistas quieren descuartizar a España, prefiero antes a Francisco Franco. Pero es que Negrín, eso dijo el presidente de la República. Negrín en Pedralbes, en el 38, dijo aquellas palabras que me aprendí desde que era niño: no se puede consentir esta actividad separatista si se quiere que yo siga siendo presidente del gobierno y ministro de la Defensa Nacional. Amo entrañablemente las peculiaridades de la tierra nativa de Estrellas Canarias, pero por encima de todo está España. Frente a la unidad de España soy irreductible, y antes de permitir que los nacionalistas vayan contra la unidad de España, prefiero dar paso atrás. Entonces sabe muy poco, pero esa fue la tristeza que llevó a Azaña y a Negrín al exilio. Bueno, yo no sé si esto servirá simplemente para que reflexionen. Yo no digo, además, yo sigo la política de no se puede saber lo que es el nacionalismo en Cataluña si no se lee la intervención en mayo del 32 en el Parlamento del Estatuto de Cataluña de Azaña y de Ortega. Casi nada, ¿eh? Azaña y Ortega. ¿Quién discute de los estatutos? De poca estatura intelectual. ¿Ven? Esas dos intervenciones, la intervención de Azaña en favor del Estatuto de Cataluña en el 32 ha sido calificada por García Enterría, un eminente catedrático que todavía está vivo, como el discurso más importante que se haya pronunciado jamás en el Parlamento español. Allí le dijo Ortega a Azaña, que apostó por la autonomía: señor Azaña, el problema vasco no tiene remedio, no tiene solución, existirá, ha existido y existirá siempre. Y lo único que hay que hacer con ellos es conllevarse, pero no permitirles, lógicamente. Yo le digo a mis amigos catalanes, y ustedes nos están amenazando, algunos hasta defienden, como muy independiente soy abogado defensor, y ustedes nos están amenazando toda la vida que van a entrar en la tierra prometida, pero si algún día pueden entrar, no lo harán. ¿Por qué no, Elillo? Porque no les es rentable. Así de claro, ¿no? Bien, pues lógicamente tenía razón Ortega, y termino con esto, y no Azaña. Amargamente, Azaña al final tiene que darle la razón a Ortega. Es un problema que no tiene solución. Y ahora lo que está pasando en Cataluña lo demuestra. Cuando llevo escrito sobre la situación de Cataluña durante la guerra y los antecedentes recordados para la mejor comprensión de los hechos, parecen demostrar que nuestro pueblo está condenado a que con monarquía o con república, en paz o en guerra, bajo un régimen unitario y civilista o bajo un régimen autonómico, la cuestión catalana perdure como un manantial de perturbaciones, de discordias apasionadas, de injusticias, y las cometa el Estado o se cometa contra él. Eso prueba la realidad del problema. Está muy lejos de ser una cuestión artificial.
es la manifestación aguda, muy dolorosa, de una enfermedad crónica del pueblo español. Claro, ustedes imaginen si yo puedo ser optimista cuando ahora los que están más contrarios a la monarquía y a la república son los nacionalistas vascos y la ultraderecha, que tiene un sindicato que se llama Manos Limpias, que es el que está acusando a la infanta. Y cuando uno oye por las mañanas a veces tiene uno la curiosidad de oír a determinado personaje que estaba antes en la COPE, creo que se llama, Felipe González lo llama Jiménez de los Demonios, pues resulta que ese es el que ahora quiere la república. Una república que la quieren sus enemigos. Por eso, en mis palabras, reconozco, fruto de la herida, que probablemente no sirvan para nada ahora, que ya yo soy un hombre del pasado y lo conozco, acabo de cumplir 65 años, pero sí quiero y pido a los jóvenes y a los que quieren como yo que venga la Tercera República, sueño con ella, pero prefiero quedarme en el sueño con tal de que mis hijos y mis nietos en una generación tengan una república que dure no 11 meses como la primera, no 5 años como la segunda, sino toda la vida. Una república que perdure en el tiempo. Y todo lo que he dicho, quizás un poco dramáticamente, lo que quiero es que se reflexione para asentar la república, la Tercera República, en bases sólidas. La Segunda República vino después del crack económico del año 29. Ahora hay un crack económico todavía peor. Hombre, yo quiero que la república venga en un ambiente más sosegado, más reflexivo, en un ambiente de madurez democrática e intelectual, y incluso con una pedagogía previa en las escuelas, en las figuras públicas, en el Parlamento, en la prensa, en los medios de comunicación, para, lógicamente, poder asentar una república que perdure para las nuevas generaciones. Amén.